La verdadera sorpresa en las elecciones fue ayer Costa Rica. Terminamos con, por primera vez en la historia, el Partido de Liberación Nacional no gana una primera vuelta. Por la segunda vez en la historia democrática de Costa Rica se va a una segunda vuelta. Y quien prácticamente se veía en tercer lugar en la mayoría de encuestas, Luis Guillermo Solís, termina ganando, si bien por un margen bastante estrecho, la primera vuelta. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Así es, por lo menos en los últimos 2 meses se veía venir una segunda vuelta. La mayoría de los sondeos indicaban de que Johnny Araya, el candidato oficialista, no iba a alcanzar el 40% necesario para ganar en primera ronda. En Costa Rica es apenas un 40% lo necesario para ganar en primera ronda, lo cual hace muy fácil que, se la tenían bastante más fácil. Que un candidato gane de primera. Y de hecho solo hemos tenido 2 segundas vueltas desde que existe el Tribunal Supremo de Elecciones en 1944. Así que fue una sorpresa el hecho de que Luis Guillermo Solís fuese el candidato que ganase la primera vuelta, porque la mayoría de los sondeos indicaban hasta hace 2 semanas que él apenas tenía un 5% en la intención de voto. La gente esperaba que fuera Villalta, el candidato del Frente Amplio, ¿no? Esperaban que fuera Villalta, también por ahí se mencionaba que Otto Guevara, el Partido del Movimiento Libertario, podría ser ese candidato. Sin embargo, efectivamente, a partir de 2 semanas atrás empezamos a ver que Luis Guillermo Solís empieza a crecer en simpatías, por lo menos en las calles o en las redes sociales. No había encuestas, hubo un apagonazo increíble de encuestas. El periódico La Nación, que es el principal periódico de Costa Rica, decide no publicar la encuesta final, que siempre publicaba un par de días antes de las elecciones, lo cual fue una gran sorpresa. Así que los costarricenses fuimos como una impresión de que no, cualquier cosa podía ocurrir, y efectivamente fue una gran sorpresa ver a Luis Guillermo Solís terminar de primero. Eric, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice el hecho que una persona que aparecía en tercer lugar, que nos dice o que el sistema de encuestas es malísimo en Costa Rica, o que en realidad, como decía Juan Carlos, la gente salió con un verdadero apetito de cambio? Bueno, los dos pueden ser verdad. Yo creo que quizás hubo errores en cuanto a las encuestas, pero más interesantes es este tema de que en Costa Rica, donde han habido partidos tradicionales fuertes de mucho tiempo, ahora vemos surgir movimientos más ciudadanos, Partido de Acción Ciudadana, pero los otros partidos de oposición o candidatos de oposición no representan verdaderamente partidos tradicionales. Así que yo creo que el mensaje de Costa Rica es muy interesante, que los ticos están buscando una alternativa a los partidos tradicionales. Quizás en la segunda ronda vuelve a ganar Liberación Nacional, pero creo que es muy claro que buscan una alternativa, que no se quedan simplemente con los partidos tradicionales. Es un nuevo sentir y movimiento dentro de Costa Rica. María. Habría que ver también, a mí me llama mucho la atención y ojalá que haya algún tipo de análisis de esta primera vuelta. Habría que ver hasta qué punto influyó el temor que había en cierto sector del electorado tico sobre qué futuro le traía al país Villalta, ¿no? El temor que había, sí, la opción de izquierda, que él podría introducir el chavismo o sea, todos estos temores que hay sobre, y que él incluso en algún momento sí trató de llevar su programa de gobierno hacia el centro ideológico, pero no fue lo suficiente para convencer a sus partidarios, ¿no? Juan Carlos, sí, hablar de izquierda en Costa Rica es muy diferente de hablar de izquierda en prácticamente cualquier otro país de la región. Explícanos por qué. Es interesantísimo. En la encuesta de Unimer de diciembre, únicamente un 5% del electorado se identificó como izquierda. Es más gente, un 20% de los votantes de Villalta se identificaba como de derecha que un 10% que se identificaba de los votantes de Villalta que se identificaba como izquierda, lo cual quiere decir que efectivamente en Costa Rica no existe existe una mala percepción sobre la izquierda. Ahora bien, hay que tener un poco de cuidado. El Partido de Acción Ciudadana es un partido bastante izquierda, es centro izquierda, pero es un partido con un fuerte ligamen a la academia costarricense, que es una academia de izquierda, con una relación bastante simbiótica con el Partido Frente Amplio. Incluso mucha gente hablaba del FAC durante la campaña, porque los coqueteos entre Luis Guillermo Solís y José María Villalta en los debates eran muy evidentes. Y al final de cuentas lo que se cree es que efectivamente lo que hace Luis Guillermo Solís es chupar un poco la intención de voto de Villalta, que tal vez se vio un poco atemorizada por los ataques que estaba recibiendo su candidato, y prefirieron pasarse el PAC.
Y el PAC también aglutinó un montón de votos que hasta ese momento se encontraba indeciso. Pero yo creo que tampoco podemos hacer un análisis tan fácil de que la de izquierda fue derrotada. No fue derrotada. Obtuvieron 9 diputados en la Asamblea Legislativa. Nunca antes la izquierda dura ha obtenido tantos diputados. El PAC obtuvo 14 diputados. Juntos hacen un bloque de 21 diputados que nunca antes ha tenido parangón en la historia costarricense. Ahora, el PLN llega después de 2 gobiernos consecutivos, el gobierno del presidente Arias y ahora con el gobierno de la presidenta Chinchilla, que termina con uno de los peores índices de aceptación en toda América Latina. Ella llegó a la presidencia prometiendo también cambios, un halo nuevo, el hecho de que sin caer en sexismo, hablemos que es la primera vez que había una mujer al mando de los destinos de Costa Rica. ¿Tú crees que al final, Eric, lo que estamos viendo es un desgaste? El PLN ha sido el actor tradicional de la política costarricense, sobre todo mucho más después del resquebrajamiento de Unidad Social Cristiana, que era el otro gran partido tradicional de Costa Rica, y que finalmente la gente quiere eso, quiere un cambio. Sí, yo creo que finalmente, como muchas de estas elecciones, es sobre el cambio, ¿no? Una parte es lo que puede atraer la oposición, su oferta de campaña, sus ideas, pero otro fue, sin lugar a duda, un rechazo al oficialismo, a estos años de gobierno de Liberación Nacional y de la presidenta Chinchilla, los muchos problemas que hubieron de escándalos, de corrupción. Es muy interesante que el propio candidato de Liberación Nacional fue alcalde por 22 años en la ciudad de San José, la ciudad más importante, y él pierde San José. Entonces, ahí también hay un rechazo claro que es parte de eso, un rechazo y una alternativa que en este caso ofreció más claramente Acción Ciudadana. Pero Juan Carlos, también quiero ahondar un poco más contigo, también que hablar de derecha en Costa Rica tampoco es lo mismo que hablar de derecha en el resto de Centroamérica. La derecha, los 2 partidos tradicionales nacen con una orientación ideológica social cristiana que los coloca mucho más al centro que cualquier otra derecha de Centroamérica. Incluso ese centrismo que ha dominado la política costarricense por 60 años, prácticamente desde la Revolución del 48, ¿tú crees que incluso ese centrismo también ya está desgastado? Bueno, vemos que Costa Rica, después de la crisis del 80, 82, cuando tuvimos la terrible crisis económica, como muchas partes de América Latina, empieza a abrirse a la economía mundial, empieza a firmar tratados de libre comercio, se establecen las zonas francas, se establecen diversas políticas para incentivar la inversión extranjera directa, etcétera. Si usted compara estas políticas que ha tomado Costa Rica de apertura con las que se tomaron en su momento en El Salvador después de la guerra civil, con las que se tomaron en Chile, con las que se han tomado en otras partes, son políticas tímidas. O sea, Costa Rica no destaca como un país que haya abierto su economía de manera radical a la economía mundial, al libre mercado. Y aún así, esas reformas tímidas han sido sumamente controversiales. Costa Rica todavía sigue dividida en dos a partir del referéndum que tuvimos en 2007 sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde el sí ganó un 51% contra un 48% del no. Efectivamente, la derecha en Costa Rica no existe derecha. El partido que usualmente que ocupaba la centro derecha fue el Partido Unidad Social Cristiana, que desapareció. El Partido Liberación Nacional se ha movido hacia la centro derecha, ya no se le acusa de no ser socialdemócrata, sino ser un partido corporativista al estilo PRI mexicano de ahora. Y el Partido Movimiento Libertario, que fue el partido liberal que trató de enarbolar las banderas del libre mercado, de la apertura comercial. Digamos, de derecha más tradicional. Exacto. En esta campaña se hizo más de derecha, o sea, adoptó posiciones conservadoras en términos religiosos y bueno, terminó un descalabro electoral del 11% y sacando únicamente 3 diputados. Así que efectivamente yo creo que en esta elección no hubo un voto ideológico per se, sino que la gente votó más por personas, votó más por carisma y votó por, como dice don Eric, por el cambio. La mayoría de los costarricenses siente un hartazgo terrible hacia Liberación Nacional y eso se ha reflejado en el hecho que según las encuestas Johnny Araya perdería en segunda ronda contra cualquier candidato. Hubiera perdido, según las encuestas, perdería contra Luis Guillermo Solís, que es socialdemócrata, contra José María Villalta, que es socialista, contra Otto Guevara, que es liberal, lo cual indica que los costarricenses simplemente quieren cambio. María, es una situación atomizada prácticamente, como bien nos dicen Eric y Juan Carlos, los tradicionales parece que están volando y es
se configura una nueva situación. Exactamente, pero a mí también me preocupa un poco que si por un lado, como dices tú, los votantes quieren un cambio, ¿cómo es posible que casi 1 millón se quedaron en casa y no fueron a votar? O sea, ¿cómo se explica esa urgencia y ese clamor por un cambio? Y hubo un alto porcentaje de abstencionismo. Esa parte de ahí yo todavía como que la estoy digiriendo un poco, que no compagina, ¿no? con la preocupación que tiene la gente de un cambio, de mejorar, de la alternancia, de buscar nuevas opciones, de alejarse de los partidos tradicionales. Esa parte todavía, a mí que me la expliquen porque no entiendo. ¿Será que están abriendo a un cambio, Eric, pero todavía no ven claras las opciones de cuál es ese cambio? Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que también abstencionismo a veces tiene que ver con un fatalismo, que hay... ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve si nada cambia? O sea, yo creo que hay esa tendencia también. Pero en este caso yo creo que los ticos han votado por alternativa. Veremos quién gana finalmente en la segunda ronda. Como dice Juan Carlos, a lo mejor puede ganar Acción Ciudadana por el deseo de tener una alternativa.